Y la primera imagen que yo pongo es una motivación, ¿ya? Como ya leyeron ustedes, un niño recordará quién estuvo allí, no lo que gastó en él. Los niños olvidan los juguetes, la ropa, pero nunca olvidan el tiempo y el amor. ¿Y por qué puse esta imagen primero? ¿O todavía no la ven? No, sí la están viendo, sí. Porque hoy día vivimos en una sociedad que está centrada en los bienes, en las cosas que queremos tener, en las adquisiciones, en el trabajo, en el esfuerzo. Y pensamos que los niños necesitan esas cosas que nosotros les damos. Pero lo que realmente necesitan es tiempo nuestro. Y, y en este tiempo es algo que nosotros, en cierta manera, como sociedad, hemos menospreciado eso, es compartir tiempo con los niños. No solo con los nuestros, sino en general. No invertimos tiempo en los niños. Es por eso que puse esa motivación. Así que la pueden guardar ahí, está bonita, la pueden publicar en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en el estado de Instagram, donde quieran. Y este módulo se llama Movimiento Global 414. Este es el diplomado de redes infantiles y esta es la primera clase. Yo soy Luis Cifuentes, del CETEMIN, y como director de las redes infantiles de la Iglesia de Dios, tenemos ahí esas redes sociales, el Instagram y el Facebook, si es que nos quiere seguir. Los 8 módulos que se van a tocar son 8 módulos de 4 clases cada uno, y donde el primer módulo es el que dicto yo, que hablamos todo lo que tiene que ver con el movimiento global de la ventana 414. Ahí les voy a explicar bien de qué se trata. El segundo módulo habla de la teología de la niñez, donde van a ver todo lo que tiene que ver con cómo el niño es visto en la escritura, a nivel de teología, los argumentos teológicos, filosóficos, y los sociológicos, psicológicos de la infancia en la escritura. En el módulo 3 van a ver evangelismo y discipulado de la red infantil, y ahí van a ver cómo evangelizar, cómo discipular a los preescolares, a los escolares, a los adolescentes. En el módulo 4 van a ver planificación de clases, todo lo que es metodología, estilos de aprendizaje, diseño de clases. En el módulo 5, métodos de trabajo, dinámicas, juegos y uso de la tecnología. Hoy día, nosotros estamos trabajando del año pasado, eh, este diplomado a nivel de Zoom, y el año pasado hicimos capacitaciones a muchos líderes de cómo usar la tecnología para seguir alcanzando a los niños y no desconectarse de ellos. En muchos lugares las iglesias ya llevan un año sin funcionar, pero los niños siguen siendo discipulados a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de las redes, a través de videos de YouTube, a través de programas por Facebook Live. Eso continúa. Y en ese módulo ustedes van a ver eso. Y además van a tocar el tema de cómo organizar una ONG o alguna organización con personalidad jurídica. En el módulo número 6 van a ver todo lo que es bienestar de las redes infantiles. Y ahí van a hablar de prevención, de abuso, y de cómo organizar alguna campaña de prevención de abuso contra la infancia y la adolescencia. En el módulo 7 van a hablar de estudiantes con necesidades especiales, inclusión educativa. Todo lo que tiene que ver con la clasificación, origen de esas discapacidades, métodos de inclusión, cómo la familia apoya este trabajo con estos niños especiales. Y este año hemos agregado un último módulo. El año pasado partimos como en junio más o menos. No alcanzamos a tener 8 módulos, pero este año vamos a tener 8 módulos, y el último módulo vamos a hablar de las neurociencias aplicadas a la pedagogía en redes infantiles. Ahí, en cada módulo va a haber un profesor distinto, ¿ya? Bueno, en este módulo, la clase 1 es esta, y vamos a hablar del valor de la niñez y la adolescencia. Eh,
En la clase 2, que es la próxima semana, vamos a hablar de la iniciativa global 414, todo lo que es la ventana 414. En la tercera clase, de la importancia de la educación cristiana, el discipulado para la generación 414. Y en la última vamos a hablar del rol de la iglesia y los padres en la generación 414. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Eso ya lo hicimos, la presentación, el plan del módulo, listo. Vamos a ver los objetivos, la evaluación, cómo vamos a evaluar este módulo, que es lo que van a tener que hacer ustedes, algunas definiciones, una conversación diagnóstica, voy a hablar de algunas estadísticas, cómo vemos a los niños, el valor de los niños y adolescentes, y concluimos. Vamos a los objetivos, que es lo que queremos alcanzar. Yo los nombro los objetivos porque en realidad es lo que queremos lograr. Si no los nombro, no lo vamos a lograr. Primero, reconocer el valor de la niñez, saber que los niños tienen valor y los adolescentes en la misión de Dios. Para Dios, los niños y los adolescentes son muy importantes. Aunque pareciera que en la iglesia no son tan considerados, para Dios, los niños y los adolescentes son importantes. La Ventana 414 es un movimiento global. Obviamente, cada iglesia tiene que adaptar esta visión de la Ventana 414 a su realidad. No todas las realidades son iguales. De hecho, acá tenemos gente del norte, del sur, del centro. Y no es lo mismo una iglesia en una ciudad que en el campo. Entonces, hay realidades distintas. Por lo tanto, aplicamos, ¿cierto?, el trabajo acerca de la niñez, pero cada uno lo adapta a su forma. Vamos a ver cuáles son las características o las cualidades de esta generación y vamos a ser desafiados a trabajar en este crecimiento, en el discipulado de esta generación 414. Quiero explicarle ahí, ¿qué es la generación 414? Niños de 4 a 14 años. Eso, esa es la generación 414. Cuando yo digo generación 414, estoy diciendo los niños de 4 a 14 años. En realidad, de 12 hacia arriba son adolescentes, pero son parte de la generación 414. La visión de la ventana 414 apunta a que estos niños deben ser alcanzados antes de los 14 años. Esa es la visión. Independiente que nosotros en la iglesia trabajemos con jóvenes y en los jóvenes hayan adolescentes, ¿cierto? Si el niño tiene más de 14 años, usted se va a dar cuenta que en las iglesias en general los niños crecen y llegan a una edad, 13, 14, 15, 16, algunos un poquito más, y se van de la iglesia. Si usted no los alcanza antes de los 14, usted perdió a ese niño. Muchos niños van a la iglesia, pero van porque su papá va, porque sus hermanos van, pero cuando ellos tienen que decidir ir, deciden no ir, ¿ya? Quiero mostrarles un video. Ustedes me dicen si se escucha, yo lo voy a compartir. Los niños son el futuro de nuestro país, pero son más que el futuro. Ellos pueden cambiar su nación ahora mismo. Yo creo que si entendemos este concepto, invertiríamos en sus vidas ahora y no esperaríamos a hacerlo más tarde porque pensamos, en 10 años serán adultos. De hecho, cómo crecen y lo que serán realmente depende de nosotros y en cómo invertimos en sus vidas ahora mismo. Y si queremos tener una sociedad transformada, realmente necesitamos comenzar con los niños. Yo creo que dejamos a los niños de lado. Queremos que sean entretenidos, pero no vemos el valor de entrenarlos mientras son jóvenes. No vemos que ellos pueden ser usados por Dios en la actualidad. Pensamos que solo necesitamos enseñarle la palabra de Dios, pero no los guiamos a una relación personal con Dios. Ese es el error que cometemos. Otra preocupación que tengo es, ¿dónde está la historia de la iglesia en nuestro currículum?
Eso está faltando. Esa es la razón por la cual nuestros niños no conocen acerca de algunos héroes del pasado y de cómo influenciaron a la sociedad. En el pasado, incluso los niños fueron usados por Dios para sacudir naciones. Como el rey Josías en la Biblia, que guió a la nación cuando tenía 8 años de edad. Yo creo que nuestro concepto acerca de los niños está fuertemente influenciado por nuestra visión del mundo. En nuestro país, que tiene una cosmovisión budista, los niños no son valorados. Yo, personalmente, crecí en un país comunista, al este de Alemania, donde los niños no tenían ningún valor, a menos de que crecieran, porque ellos piensan que solo los adultos pueden cambiar la sociedad. Pero entonces perdemos un tiempo tan valioso en la vida de nuestros niños. Nuestra cosmovisión cristiana es muy diferente porque vemos en las enseñanzas de Jesús que Él valoraba a los niños, que Él los honraba, Él les amaba sin tan siquiera predicarles. Por eso, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos tener una visión bíblica real y no ser tan fuertemente influenciados por nuestra cultura. Yo a veces pienso que lo que la cultura nos ha dado como bueno podría no ser lo mejor para nuestros niños. Bien, un comentario o 3 comentarios acerca del video que vimos. ¿Quién quiere comentar? Yo, pastor. Amén. Manaense. Hermana Elsia. Si bien es cierto, tiene toda la razón el video, porque nos damos cuenta que en este tiempo de pandemia se nos han perdido muchos niños. Nos ha costado mucho volverlos a reunir. No todos los niños manejan todo lo que es plataformas. No todos los padres también manejan el tema de la plataforma. Incluso a nosotros mismos como maestros nos ha costado. Pero Dios es grande en misericordia y nos está enseñando a través de estas capacitaciones el poder llegar a cada niño. Es tan importante haber tenido un cuaderno donde tener las direcciones, los números de los niños, de los padres, porque ahora en este tiempo nos va a servir mucho para podernos comunicar con ellos y para ver en qué forma podemos hacerle llegar la palabra. Eso es una de las Muchas gracias, acotaciones que hermana Elsia. puedo hacer, pastor. Hoy día tenemos un desafío. Esto es un desafío. Siempre tenemos que mirar las cosas no como una dificultad. Esto es un desafío. Y como desafío tenemos, como dice la hermana Elsia, buscar la forma. Hoy día los niños igual usan celulares. Hay que mandarle mensajes a los celulares, WhatsApp, un audio en la mañana, un audio cada 2, 3 días, llamar a los papás, hablar con los niños. No podemos perder de vista lo que estábamos haciendo. La misión continúa. Dios no está en pandemia. La palabra de Dios tiene que seguir. La palabra de Dios dice que no está encarcelada. La palabra de Dios se mueve. Y Dios nos ayude a buscar esas fórmulas. Si hay que llamar a los padres para hablar con los niños, hay que llamar a los padres. Si hay que pedir el WhatsApp del papá y mandarle ahí los contenidos, bueno, hay que mandárselo. ¿Quién más quiere opinar? Hermana Mayra. Una de las cosas que me llamó la atención al principio del video es cuando dice la narradora que la transformación de bueno, lo vi de esa manera, la transformación de una sociedad viene por la buena educación de los niños, ¿no? Yo también soy docente de niños más grandes, adolescentes ya, y sí creo en la buena educación, no solamente cristiana, en la buena educación secular, porque sí es verdad que los valores parten de la casa, pero se reafirman en la escuela. Y como nosotros como docentes tenemos una gran labor de que esos valores verdaderamente sean fortalecidos a diario. Y si somos cristianos, más todavía. Amén. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Con lo que Dios nos dio, tenemos que hacer todo lo que nos venga a la mano para hacer, dijo Eclesiastés, ¿cierto? El Salomón.
debemos hacerlo. Si tenemos esa posibilidad, hay que hacerlo. Si son profesores, Dios les dio una gran labor. ¿Alguien más? Y seguimos. Uno más. Yo. Hermana Erika. Sí, hola. La iglesia nuestra no tiene niños, la iglesia de Valparaíso, no tenemos ningún niño. Nosotros antes de entrar, nosotros llevamos un año encerrados, un poquito más, un año, un mes más o menos. Bueno, como casi la mayoría, la verdad. Nosotros ese último día que tuvimos reunión llegó una familia con 4 niños. Y antes nosotros tuvimos muchos niños, pero yo veía la indiferencia de los hermanos. Me gustaba mucho lo que decía Mayra, porque es cierto, la conciencia en realidad y la educación, esto tiene más que ver con educación cristiana, tiene que ver con educación en realidad, con temas de valores, con temas valóricos. Los niños, como decía usted también al principio, son invisibles, muchos, no todos quizás los menos invisibles son los hijos de los pastores, pero los demás son invisibles, la verdad. Y pasó un tiempo en una situación específica que el Señor puso en mi corazón que los hermanos apadrinaron a algunos niños de la escuela dominical, pero no apadrinarlos como económicamente, sino que aprenderse el nombre de memoria, saludarlos, porque para un niño es muy importante. Si para una persona impacta tanto, la palabra dice que Dios nos llama por nuestro nombre, y dice que a cada estrella le puso nombre, y a los niños, que los adultos se sepan su nombre, los marca. El solo hecho, un detalle tan pequeñito como llamarlos por su nombre, como preocuparse por ellos, hace una gran diferencia y cambia la vida de muchos. Eso. Gracias, hermana Erika. Continuamos. Esa historia. Bien. Sí, en realidad me gustaría igual, esto debería haberlo hecho junto, pero ¿qué problema enfrentamos nosotros en la iglesia con la generación 414? ¿Cuáles son los problemas que tienen los niños en la iglesia? Una cosa es lo que la sociedad dice de los niños, pero la pregunta es aquí, ¿qué problema en la iglesia? Es cierto, este año estamos con pandemia, pero antes de la pandemia, ¿qué problema enfrentábamos? Vamos a darle a eso. Mayra. Perdón, yo participo mucho. No, está bien. Ya. Uno de los problemas que yo percibí dentro de mi iglesia era la falta de compromiso de parte de los padres. Los niños bien son guiados por los papás, ¿cierto? Claro. Y es autoridad del papá decir, tú vas a la clase dominical. Tú vas, así de sencillo, ¿ya? Pero había esa falta de compromiso. Muchas veces iban los papás al servicio, sí, y yo les preguntaba por el niño y, ay, se quedó durmiendo. Y yo quedaba así como que... Entonces como que, se quedó durmiendo. O sea, la alimentación es para todos en la casa, no para los escogidos. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que yo percibí en mi iglesia. Bien. Una más. ¿Qué problemas ven ustedes? Pastor, bueno, yo últimamente me he dado cuenta que podría ser un problema el tema de las redes sociales que están invadiendo mucho a nuestros niños y de aún pequeñitos. Por ejemplo, yo veo una niña, una sobrinita, que está muy metida, por ejemplo, en el TikTok, pero no en el sentido de nosotros, yo creo que no hemos sabido utilizar Esa herramienta. porque también la iglesia lo puede utilizar, pero yo la veo que está todo el día en esa aplicación y viendo videos que no le están, ¿cómo se llama? Edificando. O los juegos del Free Fire, que están muy metidos los niños en eso, en los teléfonos. Bueno, yo veo a mi hijo, estamos tratando de quitar el teléfono, igual es culpa nuestra de los adultos, porque nosotros no, bueno, en mi caso no he puesto el control ahí. Sí, pero yo creo que eso igual ha sido, los tiene muy metidos a los niños. En muchos lugares los niños sí tienen acceso a los celulares y a las redes, por lo tanto es fácil llegar por ese lado. En cambio, en otros lugares no hay tanto acceso, pero sí a través de sus padres. Mire,
no están siendo alcanzados con la palabra los niños en la iglesia. Los cultos que se hacen no son para niños, no son incluidos, no tienen atención, no son escuchados, no hay lugar destinado para ellos, no hay un espacio para hacer las actividades con ellos. No se sienten identificados, ¿cierto? Con la iglesia incluso, se aburren, se inquietan súper rápido. Esos son algunos. Alguien que me diga, y además de eso, ¿qué está pasando en las familias? ¿Qué problemas hay con los niños en sus casas, con los adolescentes? ¿Cuáles son los problemas más graves que están enfrentando hoy día en la sociedad? Yo creo que Bueno, por lo que yo he podido Cecilia y después palpar Susana. acá ¿Ya? es la falta de comunicación con los niños, porque yo vivo en un pasaje donde aquí hay muchos niños. No sé qué religión seguirá cada uno, pero yo escucho de repente a los papás, ay, déjate de molestar, ándate a jugar. O de repente voy con mi hija, yo tengo una hija de 8 años que se llama Belén, y bueno, yo le enseño otro tipo de cosas, ella está educada de otra manera, y veo a los papás que de repente están los niños, no sé, pues, molestándolos supuestamente, y llegan y les pasan el celular o les pasan la tablet, para que ellos jueguen. O sea, como que los niños les molesta. Como que estorban, y he escuchado mucho, pucha, en mala hora quitaron las clases presenciales, o sea, Váyanse al colegio lo antes posible. son tus hijos, ¿cómo le puedes tú decir eso? Si los hijos son lo más maravilloso que uno puede tener en la vida. Yo doy gracias a Dios porque mi hija está aquí. Yo tengo un hijo de 22 y una de 15 años. Y él, bueno, ya el de 22 tiene su vida hecha, la de 15 está ahí en clases virtuales y se aburre mucho, no le gusta más presencial, le cuesta más online que presencial. Entonces yo estoy ahí 24/7, pero me duele, me molesta que hay papás, y uno no les puede decir nada porque como son tan delicados, porque yo una vez le dije a un vecino, le dije, pero vecino, le dije, ¿cómo usted puede pasarle un teléfono? No sé, tengo una conversación con él, explíquele otras cosas, si usted va a la iglesia, enséñele la palabra del Señor, para que él se vaya educando de una manera y va a ver que el cambio va a ser, pero maravilloso. No, que este niñito me molesta, que no me deja tranquila, que yo quiero ver mis teleseries. No sé, más allá, Pastor Luis, ¿qué más uno puede hacer? No se puede meter mucho más allá tampoco. Pero eso, yo creo que se están perdiendo no solamente por, como decía la hermana recién, por las redes sociales, sino que porque los mismos padres le están enseñando a cómo se manejan las redes sociales para que no los molesten. ¿Por qué es eso? Claro, son una molestia. Hermana Susana. hermano, perdón. ¿Quién? No. Sí. Bueno, yo me cuesta harto integrarme mucho a esto celular, pero lo poquito y nada que he podido hacerlo es por ayuda de mi hermana Etzia, que ella me insta porque hay momentos que he querido dejar, pero ¿cómo se llama? Como decía una hermana, ya no hay esa comunicación entre padres e hijos porque están metidos en los celulares o están metidos en otras cosas. No hay una conversación como se tenía antes cuando se almorzaba y se hacía una sobremesa. Yo no tengo hijos, mis hijos ya están grandes, casados, pero he tratado de rescatar a mis nietos cuando vienen a visitarme, a hacer como una especie de escuela dominical cortita. Me cuesta también comunicarme con los pequeños porque yo tengo la clase de adolescencia,
pero los hijos de los hermanos todos llegan con celular cuando se hacía en la iglesia. Entonces, para decirle que lo dejaran o se lo pasaran a su papá, ellos al otro domingo ya no aparecían porque se les dijo que guardaran ese celular. Así que por eso me gustaría aprender un poco más cómo llegar más a ellos, ¿ya? Porque en realidad a mí me cuesta mucho. Eso. Muchas gracias, hermana Susana. Hermano, Hermana Susana yo... Matías. La hermana Susana Matías me había pedido la palabra antes, me parece. Amén. Ya, gracias, Pastor Luis. Sí, bueno, me adhiero a todos los comentarios que han dado las hermanas. Y bueno, en relación a mi visión global, rescatando, por ejemplo, las ideas que tienen la hermana a la cual yo colaboro y trabajo con ella y coordino, he llegado a esta conclusión y me venía a la mente todos los casos que ellas han tenido y que lo puedo resumir en lo que voy a comentar ahora, que ha aumentado mucho, por ejemplo, en las familias de iglesias cristianas, la violencia intrafamiliar. Me he dado cuenta que hay muchos niños, no solamente hermanos y hermanas de iglesia, sino también líderes, pastores, llámense todos los cargos eclesiásticos, que han tenido dificultades en las relaciones interpersonales con los niños en sus familias. Y eso hace que los niños no quieran conectarse a las reuniones, a compartir con otros niños y asimismo con la misma iglesia, debido a que muchos de ellos también, sobre todo los adolescentes, preadolescentes y adolescentes, cuestionan mucho. Es una edad donde los niños empiezan a darse cuenta que su papá y su mamá ya no es un héroe, que el papá y la mamá también fallan, cometen errores, se equivocan. Entonces es una edad tan complicada que empiezan a cuestionar a sus propios padres. Entonces, papá, tú o tu mamá predicas, tú eres líder, papá, y mira cómo está aquí en la casa. Otro caso que también he visto, de acuerdo a los comentarios, mucha negligencia. Hay mucha negligencia, me refiero física, por ejemplo, en el tema del cuidado físico del niño. Lo podemos ver en las pantallas, donde la mamá descuida mucho al niño, en el tema del vestuario, en el tema de la higiene, por decirlo de esa forma. También he visto casos de maltrato infantil, ya donde la cuidadora o el cuidador, porque no todos los niños tienen a su mamá y a su papá. También hay tíos, hay tías, hay vecinos que están cuidando a los niños, y también hay maltrato ahí infantil, llámense maltrato físico, verbal, de todos los tipos de maltratos. También he visto otro problema que hay en la iglesia, que hay abuso espiritual. A veces hablamos de abuso sexual dentro de las iglesias, pero también hay abuso espiritual. ¿A qué me refiero a abuso espiritual? En el sentido de que hay líderes o adultos dentro de las iglesias que abusan de los niños. Por ejemplo, como decía el pastor al principio, no los consideran en las reuniones, no respetan su valor como persona, que ellos también son personas que sienten, que también tienen una historia. Estos niños también, cuando llegan a la iglesia, también tienen una historia detrás. O sea, el niño que llega a nuestra iglesia y la niña que llega a nuestra iglesia, nosotros debemos verla siempre de una forma global, porque el niño no solo le estamos enseñando la palabra del Señor, sino que hay un niño que tiene una historia, hay un niño que tiene sentimientos, que tiene pensamientos, que tiene creencias, un niño también que vive en una comunidad, entonces quizás con bajos recursos, con altos recursos, y todo eso nos van entregando una información de con qué niño nosotros estamos tratando. Y bueno, también como mencionaba, abuso sexual. Ha aumentado bastante el abuso sexual, la violación, y estoy hablando de organización eclesiástica. Me han llegado algunos casos de este tipo, que van a la iglesia. Sí. Otro también que han aumentado los trastornos mentales de nuestros niños, de nuestras niñas en las congregaciones.
en el sentido de que hay muchos niños que están con ansiedad, han aumentado los niños con depresión, han aumentado muchos casos que se deprimen, que están con crisis de angustia, con crisis de pánico, por ejemplo los adolescentes, y también eso hace que haya una deserción en su fe. Y como ahí mencionaban, por ejemplo, el tema de que no hay comunicación, otro caso también que mencionaba la hermana, que están muchos con el celular, claro, y eso se llama abandono. Hay un abandono ahí emocional, eso se llama abandono emocional, cuando un adulto deja de lado al niño. Entonces, no solamente llamamos abandono físico, de que al papá o el cuidador o el adulto esté ausente con el niño, sino también hay un abandono emocional. El papá está trabajando, la mamá está trabajando, el cuidador, pero el niño está haciendo cualquier otra cosa. Y eso también es parte de un maltrato infantil. Sí. Y como que todo eso lo he visto en este tiempo, el año pasado, este año, y la deserción de la fe, porque hay muchas interferencias en la niñez hoy en día, en el sentido de que, como mencionaba ahí, el tema de las redes sociales, el TikTok. Hace poco también un caso se dio a conocer de que, me llegó un caso de que una mamá se enteró que su hija había sido abusada sexualmente por una transmisión de TikTok de su hija. Entonces, estamos viendo esto en las iglesias, sí, existe, sí, existe. Sí. Y abusos no solamente de hermanos o de líderes, sino también de hermanas, porque mujeres también abusan de Hermana niños Susana, y de niñas. le voy a pedir, por favor, si me puede enviar todo eso, esa idea ahí mismo al WhatsApp. Porque Ya. anotó muchas Y eso buenas sería ideas. como que eso sería, pastor, porque como que resumí todo, no había pensado nunca en esta pregunta y me acordé de todo lo que me ha llegado en este No, tiempo. Y eso es sería. importante tener en cuenta todos esos problemas que están pasando hoy día los chicos en su casa, porque así nos abre la mente también de cómo trabajar con ellos. Hermana Sí, Viviana, eso y gracias. para cortito, por favor, para continuar. Hermano, bueno, yo en lo personal trabajo en el Ministerio de Niños de nuestra iglesia y la verdad que la gran mayoría de los niños son de padres que son inconversos, ellos no se congregan. Entonces, igual es dificultoso porque uno le enseña valores cristianos y ellos en las casas fomentan otras cosas que no son de Dios. Entonces, los niños cuando llegan a la escuela bíblica llegan con muchas preguntas, muchas dudas y resulta que, bueno, una vez me tocó una situación de que la niña no se estaba portando bien en casa, estaba siendo desobediente y resulta que la mamá no encontró otra mejor forma que castigarla con no ir a la escuela bíblica porque se estaba portando mal. Y yo igual le dije, no puede hacer eso porque ella aprende muchas cosas buenas, son positivas para ella. Entonces, en el fondo, no está potenciando lo bueno y lo que el Señor le quiere entregar a ella, la enseñanza cristiana tiene valores muy lindos. Entonces ella, al no dejarla ir, porque se porta mal, obviamente que la niña más mal se le va a portar. Entonces yo creo que por lo menos en nuestra iglesia la problemática de las familias es porque no se congregan, no son hermanos de la fe porque, bueno, hermanos de la iglesia son más adultos, mayores y son nietos, pero no viven con sus nietos. Entonces son muy pocas las hermanas que llevan a sus hijos. En este caso somos como 3 hermanas que llevan a sus hijos y los demás son todos niños de afuera, son niños que hemos ido invitando, hacemos actividades. De hecho, yo ahora se les motivó a los niños de escuela bíblica que cada uno quiere invitar a un amiguito iba a tener un premio, la idea es que el amiguito se quede hasta el final de la programación y así motivando para que vayan incluyéndose más niños y así ir creciendo en el sentido de la escuela bíblica, que se vayan incorporando más niños y así más niños vayan conociendo de Dios. Así que yo creo que la problemática de nuestra iglesia, por lo menos, es que los papás no son convertidos, no conocen de Dios. Gracias, hermana Viviana. A veces los papás cristianos también son iguales. Uno le enseña algo a los niños en la iglesia y los papás no practican en la casa. Hay muchos problemas con la familia. Todos los que nombró la hermana Susana,
el problema de cómo comunicar la fe. A veces, aunque somos cristianos, en la casa decimos, ¿cómo comunicamos la fe? ¿En qué momento? Los papás muchas veces pierden tiempo valioso. Por ejemplo, a veces los niños cuando se levantan a clase se levantaban solos. Algunos papás se levantan cierto, y los atienden. Otros dicen, ya, prepárate tú, o le dejan todo listo. No pasan tiempo con ellos. Hay problemas de familias, ¿cierto? De distintos tipos de familias. Separación de padres, problemas de violencia, ¿cierto? Como decía la hermana, falta de referente. Hay muchos problemas en la casa. Pero la última pregunta era de qué manera la sociedad moldea a esta generación, y ya lo dijeron ustedes. La sociedad moldea a nuestros niños a través de las redes sociales, a través de la televisión, que cada vez menos, cada vez más el YouTube, el TikTok, ¿cierto? El Instagram, ahí están todo el día viendo estados, y lamentablemente, bueno, yo les voy a compartir igual, si es que pudiera, un documental que presentó Netflix acerca de cómo nos manipulan con las redes sociales o con el Facebook, con el Instagram, que cuando uno le hace clic a algo, después le empieza a aparecer todo de ese contenido. Entonces uno cree que está viviendo, que todos están viendo eso, y no, es uno solo que está viendo eso. Las fake news y todo eso que hoy día estamos nosotros metidos, imagínense los niños creen todo. Así que... Pastor, al tiro se me viene a la mente cuando usted dice eso, que hasta nosotros mismos, a mí por ejemplo, hijo, a mí en lo personal me pasa eso con las redes sociales, que no sé, pues, espérame, hijo, me meto a una red social y me quedo pegada ahí. ¿Cuánto más serán ellos? Por supuesto. De hecho, la recomendación de los psicólogos, de la ciencia, es que un niño no tenga acceso a un celular hasta después de los 10 años. Y lamentablemente estamos viendo en nuestra sociedad que un niño tiene 2, 3, 4 años y ya está con un celular en la mano. Así que eso es el problema hoy día de nosotros los padres. Bien, vamos a ver algunos datos. En Chile tenemos aproximadamente, estos datos son del censo del 2017, 17 millones de chilenos. Yo creo que hoy día vamos entre 18 y 19. Y niños hasta 18 años son 4.259.000 entre niños y jóvenes hasta 18 años. Yo creo más o menos que hasta los 14 años o hasta los 15 son como 3.700.000. O sea, más o menos 20% de la población. ¿Qué pasa en los medios? Y ustedes ya lo dijeron, en los medios yo saqué noticias de los últimos meses. La pandemia multiplica las consultas por atención del sueño, alteraciones del sueño en menores. Los niños suben de peso dramáticamente en la pandemia. ¿Por qué? Porque tienen acceso al refrigerador, comen lo que quieren, y el papá, con tal de que estén tranquilos, le da todo. Afecta la salud mental. Estas noticias usted las busca, usted googlea, y están todas estas noticias de lo que está pasando con nuestros niños. ¿Qué pasa con los adolescentes? 8 de cada 10 adolescentes cae en pornografía. O sea, el 80% de los adolescentes hoy día está viendo pornografía a través de las redes sociales, a través de su celular. Y eso los papás muchas veces no lo saben. Agobio, estrés, falta de libertad. Un año en pandemia con mi adolescente. ¿Qué pasa? Que los adolescentes están en la etapa donde ellos quieren sociabilizar, conocer, independizarse, y hoy día están encerrados en la casa. Y eso les genera estrés, les genera agobio, no poder ver a sus amigos. Un niño chico se contenta con su papá, con su hermano, pero un adolescente ya no quiere estar tanto con los hermanos, no quiere estar tanto con los papás. Entonces, estar encerrado le genera este tipo de estrés. Acosadas en la red, cuando el miedo no se puede desconectar. Y todo este tema del acoso a través de las redes sociales. Por un lado está el tema de la adicción a las redes sociales, por otro está el bullying, que le llaman ciberbullying, cuando los chicos, nuestros hijos o los niños son molestados por las redes sociales, les etiquetan fotos, les mandan memes, los ponen en estado, ¿cierto? Y los publican. Hoy día hay mucho ciberbullying, ciberacoso, personas que acosan a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a través de las redes sociales, que le mandan mensajes y le empiezan a pedir datos, fotos y cosas por el estilo, y le mandan fotos. Y el grooming, que hoy día, si ustedes buscan ahí también, hay varios videos del grooming, donde un adulto se hace pasar por un niño y les habla como que es un niño y los invita y hasta que lo seduce, ¿cierto? Lo otro que está pasando hoy día, sobre todo con los adolescentes, que si usted ve las noticias,
todas estas bandas que hacen robos con sorpresa, portonazos, son lolos, son 13 años, 14 años, son adolescentes. Hoy día las bandas delictuales están convocando a nuestros adolescentes. Ellos no tienen una misión, por lo tanto, cualquier misión les sirve. Hoy día el narcotráfico tiene a estos jóvenes y adolescentes en sus bandas. Y también los movimientos sociales. Usted ve la plaza de armas, o sea, la plaza Baquedano, y los chicos son 13, 14, 15 años los que están ahí. Ellos no tienen idea de lo que pasó hace 30 años, pero están ahí protestando. ¿Quién los manda? ¿Por qué van? ¿Quién les inculcó eso en su mente? Entonces, la iglesia está llegando tarde. La iglesia está está pensando en la iglesia adulta, pero no piensa en los niños y no piensa en los adolescentes. Aquí les voy a mostrar alguna estadística. Miren la tasa de natalidad en Chile. La tasa de natalidad en Chile hoy día, aunque este dato es del año 2015, a un 1,8%. 1,8 hijos por familia. 1,8. O sea, estamos bajo la tasa de reemplazo que le llaman. Hay una tasa, en realidad uno no puede tener 1,8 hijos, pero es el promedio. Sí. No sé, si 3 familias son 6 hijos, 5 hijos, a lo mejor la división de esas 3 da 1,8, no sé. Pero hoy día la gente no quiere tener hijos, ¿cierto? Las familias no quieren tener hijos, están postergando el tema de la natalidad. Por aquí tenía otro yo que cómo ha bajado en Chile. La azul es la línea de Chile, la natalidad. Y fíjense cómo viene bajando, de 5,5 hoy día a 1,8. ¿Qué significa eso? Que los niños pasaron de ser una bendición a un problema. Un problema para la familia, un problema para la sociedad. ¿Dónde los dejamos? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? ¿Quién invierte en ellos? ¿Quién invierte tiempo? Y aquí está dividido por franjas. Del año 92, la franja roja son de 0 a 14 años. Aquí, no sé si ven, el 2002 y el 2017. Hoy día, 3.500, el 2017, 3 millones y medio de niños y adolescentes hasta 14 años, el rojo. O sea, ¿qué está pasando? Nos estamos volviendo aquí en Chile un país más viejo, nos estamos haciendo viejitos. Cada día hay menos jóvenes, niños y adolescentes. Y mire lo que está pasando con la inmigración. No digo que hay que echar a los extranjeros, porque aquí tenemos hermanos brasileños, ¿cierto? Mi hermana Mayra, que es venezolana. Lo que sí está pasando es que hay mucha movilidad en el mundo. Y sobre todo en Chile, que algunos dicen que está muy mal, pero todos los extranjeros están viniendo. Yo le pregunté a los hermanos venezolanos y me enteré que el país donde más emigran ellos es Colombia, como primer país de migración. Después, Venezuela. Y tercer lugar, o sea, Venezuela, Ecuador. Venezuela a Colombia, a Ecuador, y tercer lugar, Chile. ¿Y por qué Chile? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no Perú? ¿Por qué no Bolivia? No estoy haciéndolo en forma, ¿cómo se llama?, sarcástica, sino que digo que en nuestro país está ofreciendo oportunidades. Ellos todavía ven en Chile oportunidades, que los chilenos no están viendo. Los chilenos se quejan de todo, pero los extranjeros ven oportunidades en nuestro país. Ya, mire, y esto es del 2017. Hoy día esto ha aumentado grandemente. La población no crece mucho. En los últimos censos venía creciendo la población chilena al 2,5, pero hoy día la tasa de crecimiento es 1%. O sea, la población en general no crece. Y si vamos a crecer, va a ser por los extranjeros. Personas por hogar. Uno dice, a ver, un hogar normal, ¿cuánto? 2 hijos, matrimonio, ¿cierto? 4 personas. Pero el promedio, mire, así ha ido. El año 82 eran 4,4 personas. El año 92, 4 personas. El año 2002, 3,6. El 2017, 3,1. O sea, los hogares se están achicando. Y vamos acercándonos al 2. ¿Sí o no? Eso está pasando en nuestros hogares. El valor de los niños. Tenemos 2 posturas. Yo le puse 2 paradigmas, pueden ser 2 corrientes. El paradigma negativo. Personas, ¿cómo piensan las personas? No estoy hablando de la iglesia. No me gusta estar alrededor de los niños, dicen algunos. Esa es una idea, no sé si lo ha escuchado usted, porque fastidian, son exigentes, son mañosos, ¿cierto? No
Oye, juntémonos pero sin niños, hagamos algo pero sin niños. No, los niños dejémoslo en otro lado. No planeamos tener hijos, estaríamos atados con una demanda de tiempo, energía, atención y recursos. No queremos eso. Lo he escuchado de muchos padres. Tengo un trabajo que me demanda mucho tiempo, no tengo tiempo para criar hijos. Cambiar pañales, trasnochar, atenderlos, cuando están enfermos, ayudarlos con las tareas, prefiero no tener hijos. Ese es el paradigma negativo. No sé si usted ha escuchado, se ha enfrentado a eso. Y por otro lado, los niños son una carga, algunos dicen. Y el paradigma positivo, educar a los niños es una de las recompensas más grandes que nos puede pasar en la vida. Es un honor enseñar a los niños, son muy sensibles a las verdades espirituales. Este es un poeta cubano. Él escribió esta frase que la puse yo porque me gustó. Los niños son la esperanza del mundo. Y Gabriela Mistral dijo, la enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero también es la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. Es claro, es una tremenda responsabilidad. Y la Biblia dice que los hijos son una bendición. En la Biblia estamos llenos, ¿cierto?, de versículos. Tenemos más de 1500 referencias a la niñez, a la crianza de los niños, a los hijos. La Biblia habla de los hijos. De hecho, en Abraham serían bendecidos, ¿cierto? ¿Cómo iba a ser bendecido Abraham? Teniendo hijos. Y que Dios lo iba a bendecir con una gran multitud. Y a José lo bendijo con hijos. Y uno empieza a leer el Antiguo Testamento y todos son bendecidos con hijos. Ana, ¿qué quería tener? Un hijo. Lloraba, gemía por tener un hijo. Le pedía a Dios que le diera un hijo. Y que si le daba un hijo se lo iba a entregar. Ese era Samuel. Mira, ahí está, más de 1400 referencias. ¿Cuál fue la orden de Dios al hombre, a Adán? Multiplíquense, llenen la tierra, administren la tierra. ¿Y multiplicarse qué significa? Tener hijos. Los hijos son la recompensa de Dios. ¿Qué dice el Salmo 127:3? Dice, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Lo estoy leyendo en una versión más moderna. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos son bendición. Los hijos son la recompensa que Dios nos da. Ese salmo en la versión Valera dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eso dice en la Reina Valera, ¿ya? Son la continuidad de un proyecto de vida. Los hijos son la continuidad de un proyecto de vida. Usted tiene un proyecto de vida, cuando usted se muera se acabó su proyecto. Si es que no tiene hijos. Nuestros hijos son la continuación de nuestro proyecto de vida. En el caso de nosotros como cristianos, nuestra vida cristiana se acaba si no tenemos hijos. Por eso que Dios quiere que tengamos hijos, porque en nosotros ve un proyecto de vida, un proyecto hacia el futuro. ¿Qué dice el Deuteronomio 6:7? Y ustedes lo han leído muchas veces. Y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Los hijos para Dios son importantes. Los niños son creación de Dios. ¿Qué dice el Salmo 139:13-14? Porque tú me formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios mira y cuida el desarrollo prenatal. El Salmo 139:15-16 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué dice acerca del llanto de los bebés? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios no desampara a los niños. Él es el padre de viudas y huérfanos. Dios siempre, y usted lo va a ver en la escritura, que Dios usa siempre, dice, al débil para avergonzar ¿a quién? Al fuerte. Bueno, y ahí hay más referencias. Ismael, a pesar de no ser el hijo de Sara, Dios igual se compadeció de Ismael y lo bendijo a Ismael, hijo de Abraham.
Cuando Faraón estaba matando a todos los recién nacidos, porque no había aborto ahí, no tenían cómo hacer abortos, pero él los mataba al nacer, ¿cierto? Las parteras. Moisés fue cuidado por Dios. Dios lo escogió para liberar al pueblo. ¿Y cómo lo cuidó, cierto? Hizo que su mamá hiciera una canastita y lo pusiera, cierto, en el Nilo. Elías resucita a un niño, al hijo de una viuda. Y muchas historias de niños y adolescentes en la Biblia, ¿cierto? La sierva de Naamán, la niña que le dijo a Naamán que había adquirido la lepra, que fuera a ver a Eliseo, ¿cierto? Dios llamó a Samuel a los 12 años. ¿Qué edad tenía David cuando Dios lo escogió para rey? Como 12 años también. Cuando era el más pequeño, su papá no quería mostrárselo al profeta. Y le dijo, anda, ¿quién te queda así? Es que es muy chiquitito, ¿cierto? Flaquito. Pero ahí estaba David, el rey. ¿Quiénes son los que le dieron a los discípulos panes y peces? Los niños. Dice que un niño tenía 5 panes, ¿cierto? Y 2 peces. Pero más que en la escritura, que aparecen miles y miles de versículos relacionados con los niños, relacionados con los hijos, relacionados con la crianza, es Jesús el que pone en claro el valor de los niños. Dice ahí en Marcos 9, 36, 37, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. En ese capítulo, que también está en el libro de Mateo, Jesús le estaban haciendo una pregunta. ¿Alguien se acuerda de qué pregunta le estaban haciendo a Jesús? Le estaban preguntando a Jesús, ¿quién era el mayor? ¿Quién era el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y si van ahí a Mateo 18, que está toda esa historia, dice, ¿quieren entrar al reino de Dios? Sean como un niño, porque debemos ser como niños. Y dijo, de cierto te digo, si no os volvéis y lo hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quieren ser grandes a los ojos de Dios? Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El que quiere ser grande tiene que ser como un niño. Tenemos que ser como niños. ¿Quiere permitir que Jesús le conozca y desea recibirlo? Entonces reciba a los niños. ¿Quiere evitar el juicio de la mano de Dios? Entonces no haga tropezar, no haga descarriar a los niños. ¿Quiere seguir el ejemplo de Jesús? Entonces ame, ore, acepte, acompañe, bendiga a los niños. ¿Cuál es el problema de nosotros en la iglesia? Voy a abrir los micrófonos, ¿no? Para que hagamos ahí un descanso. ¿Cómo andamos con la hora? Andamos bien todavía. Conversemos. ¿Cómo ve la sociedad a los hijos hoy? ¿Alguien quiere opinar? ¿Cómo está viendo? ¿Qué paradigma está usando la sociedad? ¿Alguien quiere opinar? ¿Ha cambiado esta visión acerca de los niños en las últimas décadas? Antes era distinto. ¿Y la iglesia local, cómo está viendo a los niños? Abro los micrófonos para que opine. Si tiene alguna pregunta también. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo ve la sociedad a los hijos hoy? Ya usted lo estaba diciendo anteriormente, ¿no? Lamentablemente lo ven como un obstáculo de seguir adelante. De hecho, la mayoría, yo le podría decir como un 70% de la población que emigró de mi país fue población joven y que emigró sin los hijos porque los vio como un obstáculo. ¿Ya? Sí son un obstáculo, pero en el sentido de que de cómo emigramos nosotros, que tuvimos que ir, que muchos han caminado, muchos han tenido que irse de un autobús a un país y así, ¿no? En ese aspecto. Pero los hijos vienen siendo responsabilidad de uno. Y en ese abandono, para darle un nombre, no estoy diciendo que sea así, en ese abandono de los hijos,
en casa de nuestros padres, en casa del hermano, del tío, porque no me lo pudo llevar, ha habido ese abuso hacia esos niños. Abusos sexuales, abuso físico, porque no está la mamita o el papá como que para defenderlo. Amén. Y yo creo que es eso, ¿no? Lo ven en muchos de los casos como un obstáculo. Una de las cosas que a mí me sorprendió acá en Chile cuando yo llegué, más cuando llegué a mi iglesia, no sé, aquellos que conocen Santa Isabel 80, siempre ha sido una iglesia de adulto mayor, ¿no? Y me doy cuenta de que la mayoría, cuando mucho, tiene 2 hijos, ¿ya? En mi país eso es raro. Es raro que un gran porcentaje de población tenga solo 2 hijos, ¿no? Tienen 3, 4, 5. Mi vecina, allá en mi país, ella tiene 29 años y ella tiene 3 niños. La mayor tiene ya 18 años, ¿ya? Entonces, eso fue algo que a mí me impactó acá en Chile, de que en el tema de la natalidad, ¿no? Que fue, no sé si es planificado o simplemente no quiero tener hijos. Pues. Eso. Gracias, hermana Mayra. Interesante lo que dice mi hermana Mayra. Quiero contarles, nosotros somos 8 hermanos. Mi mamá, eran 13 hermanos, 13. Por el lado de mi papá eran 8 hermanos. Vengo de una familia pero muy pobre. Pero a pesar de eso, porque ¿cuáles son los temores hoy día? Dicen, no, ¿por qué vamos a tener hijos? Va a venir a sufrir, no le vamos a poder dar alimento. No, yo vengo de una familia pobre, muy pobre, pero tuve la oportunidad de ir a la universidad igual. Yo fui a la universidad. Fui primera generación de mi familia en la universidad. Porque lo importante no es el dinero, lo importante no son los bienes, lo importante es el cariño, el afecto que uno pueda. Hoy día las familias se postergan, ¿cierto? Por adquirir bienes, pero yo creo que es más un tema de cómo la sociedad nos vende hoy día este tema de la natalidad. Porque los ricos, ¿saben cuántos hijos tienen? 7, 8. Los musulmanes, que no son ricos, tienen 7, 8, porque les hablaba antes de la tasa de reemplazo. Dicen que la familia que no tiene más de 2 hijos, su apellido de aquí a 10, 15, 20 años, o sea, no, en realidad no es eso. Después de 2 o 3 generaciones, ese apellido se pierde. Las generaciones más grandes. Se pierde el apellido porque se pierde. Los ricos saben que ellos, si tienen harto hijos, de alguna manera van a vivir esos hijos, aunque tienen ellos todo el dinero. Los musulmanes están apostando lo mismo. Ellos tienen 8 hijos y de alguna manera sobreviven. Pero ellos están dominando hoy día Europa, están dominando los países. Tienen un plan de evangelización en todo el mundo. Los pobres son los otros que tienen más hijos, porque dicen que no saben. Pero ¿qué quiere hacer la sociedad? Quiere evitar que los pobres tengan hijos. Por eso le promueven estos temas de anticonceptivo, el aborto. Todo esto es para los pobres, no es para los ricos. Y la clase media, que son los que trabajan, ¿cierto? A ellos les dicen y les meten en la idea de la cabeza que pueden tener un hijo o 2, nada más, porque no alcanza para más. Los ricos y los pobres tienen harto hijos, pero la clase media, la que trabaja, no tiene nada. Tiene 1 y 2. No sé si alguien más quiere opinar acerca de esta pregunta. Yo, pastor, quiero opinar igual. Hermana Elsia. Sí, acerca de los cambios de la visión de los niños en las últimas décadas, igual, lo mismo. Antes había muchos niños más, o sea que los padres, como dice usted, pastor, los padres como que tenían más hijos, más cantidades. Claro. Y de hecho el Antiguo Testamento habla de que eran benditas las generaciones. Pero ahora, en esta década o en este tiempo, como que nos hemos olvidado de la bendición de Dios. No quiere decir que nos vayamos a poner a tener hijos como mano en la cabeza, no. Pero sí tenemos que recordar que es una bendición
y serán benditas las generaciones. Entonces muchas veces no tomamos la bendición de la palabra hacia nuestras vidas, porque pensamos que con 2 hijos son suficientes porque nos va a costar mantenerlo, como decía mi hermana Mayra, la distancia, que ellos tuvieron que trasladarse, recorrer mucho camino y tuvieron que dejar a sus hijos a cargo de otras personas, porque lo que iban a hacer ellos era muy delicado y podían hasta perder en el camino a sus hijos. Pero muchas veces nosotros en el camino también perdemos a nuestros hijos, estando con ellos. Los perdimos de vista, no nos importa lo que opinan o lo que piensan. Y, por ejemplo, yo lo veo en mi hogar. Yo tuve 2 hijos solamente, me hubiera gustado tener muchos más. Pero bueno, solo Dios sabe el por qué. Pero tengo nietos. Y me doy cuenta que mis hijos, o uno de ellos, no voy a decir de los 2, uno de ellos abandona mucho a su hijo que tiene. Lo abandona mucho en el tema de que, como que piensan que los niños en este tiempo, como tienen tanta habilidad y nacieron como tan tecnológicos, como que se dependen solo de ellos. Y no es así. Porque un niño cuando nace, nosotros como padres le enseñamos, lo mudamos, le enseñamos a caminar, a dar los primeros pasos, y ellos están tan pequeños que necesitan también dar los primeros pasos, pero en el camino del Señor. Entregarle valores que en este tiempo se han perdido. Yo, por ejemplo, en el colegio donde estoy yo, niños de 5 años, niños de 4 años, no saludan a las tías, se van sin saludar, patea la silla, niños tan poco de valor porque no tienen una costumbre en su hogar. Entonces, como que en este tiempo como que se ha perdido la gracia del valor de los hijos. No hemos tomado el peso de... Yo creo que deberíamos hacer un estudio, un curso, una capacitación para los padres, más que los maestros, porque los maestros siempre estamos capacitándonos y tratando de movernos y de poder remover, no sé, a los papás, pero yo creo que más que los maestros necesitan los papás, los abuelos, los que están a cargo de los niños, necesitan capacitación. De verdad que sí. Porque en toda la iglesia, yo creo que, no sé, a mí me pasaba en la iglesia donde estoy, que también a los niños, llegaban los niños el día domingo, pero ni se saludaban. Hola hermano, y los niños ahí. Muchas veces decimos... ¿Será, hermana Elsia, que hay ¿sí? mucho individualismo? Porque hoy día no es solo ese problema, no es solo con los niños. Porque las personas viven su vida y no le interesa el del lado. Las personas adultas y los niños tampoco. Ellos están siendo criados en forma individualista. Nosotros estamos criados en forma individualista, preocupados de nosotros y no de los demás. Quiero concluir antes que se nos pase el tiempo. Mire, en realidad la iglesia está en deuda, porque si Dios valora a los niños, nosotros incluso los que creemos, no los valoramos. Por ejemplo, no los consideramos hasta después de los 18 años. La iglesia, si alguien tiene que hacer algún cargo, no, es que es muy chico, tiene 18. Entonces, si no tiene más de 18, no sirve. Si tiene menos, no sirve, ¿cierto? No se disipulan, no hay programa de discipulado antes de los 18. No hay desafíos para ellos antes de los 18. No hay programa de evangelización. No hay liderazgo infantil, ¿no es cierto? No, la mayoría de la iglesia está compuesta por adultos, falta liderazgo capacitado, disposición a trabajar. Mire, me ha tocado ver, hermanos, aquí hay, gracias a Dios, profesoras de niños, ¿cierto? Psicopedagoga o hermanas que han estudiado pedagogía, pero en la iglesia no quieren ayudar a los niños. ¿Saben por qué? Me dice, ¿sabe, hermano? Yo trabajo toda la semana con niños.
Estoy de aquí para arriba. No me diga que más encima el día domingo venga a hacerme cargo de los niños. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha vendido la idea de que el niño es una carga. No hay capacitaciones, no hay ministerio de niños. Hay muchas iglesias que no tienen ministerio, son solo adultos. No hay literatura, no hay recursos, no hay espacio, no sabemos lo que está pasando, no tenemos charlas para padres. Obviamente no podemos querer que los niños se sientan identificados con la iglesia. Voy a concluir para terminar por el tema de la hora, ¿ya? Los niños y los adolescentes son la esperanza. Quiero que se vayan pensando en eso. Ellos son la esperanza para el mundo. Ellos tienen la posibilidad, no están viciados como nosotros, ellos están de nuevo. Es como, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, uy, si yo volviera a ser niño, haría todo esto distinto? Ellos son niños y pueden empezar. No es tarde. Si usted no ha alcanzado a los niños hoy día o todo el año pasado, hoy día es el día, es la oportunidad. Si usted en su casa está dejando que su niño se levante solo, que se haga todo solo, no, levántese con él, ore con él, anímelo, dele un versículo bíblico en la mañana, antes de acostarse, vaya, ore con él, léale una historia bíblica. No dejemos a nuestros hijos. Hoy es el día, hoy día es una oportunidad. No podemos seguir dejando a los niños de lado. No les vendamos la idea de que el tener es lo importante. Lo más importante es tener tiempo para ellos, compartir con ellos. Lo más importante es compartir. Así como Dios valora a los niños, también nosotros debemos valorar a los niños, porque nosotros tenemos que imitar a Jesús, tenemos que imitar al Señor. Nuestra misión en la vida es ser como Jesús. Y la generación 414, que habla la ventana 414, es la más sensible al mensaje. Cuando usted le habla de la palabra de Dios, ellos lo van a creer. Si usted le dice que hay una enfermedad y podemos orar a Dios, ellos van a orar con fe. Si usted le dice que hay que tener fe, que hay que buscar, ellos lo van a buscar, porque ellos son sensibles a la palabra de Dios. Quiero terminar con este versículo de Hechos 13:36, que está ahí arriba en rojito. ¿Es Hechos 13:36? No era Hechos 13:36. Lo voy a corregir cuando les mande el PPT, pero es Hechos 16:6-9. ¿Por qué lo leo? Porque me pasó esto a mí estando en una convención en Argentina con el tema de la niñez. Y lo voy a leer. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Me vino esta lectura porque Pablo y Silas querían ir a predicar a Asia. ¿Qué de malo tienen predicar? No dice eso la Gran Comisión, ir y predicar. Pero dicen que estaban orando y el Espíritu Santo les dijo, no, para allá no. Ah, entonces vamos a ir a Misia. No, para allá no. ¿Y qué le pasó a Pablo? Que tuvo una visión de un hombre que le decía, ven y ayúdame. Yo estaba en Argentina y una niña pasó adelante, una adolescente. Y ella habló de todos los problemas que están viviendo ellos como adolescentes, cómo ven el mundo. Y al final ella dijo, necesitamos que vengan y nos ayuden. Y me vino esta palabra y yo dije, Señor, ¿dónde nos está llamando el Espíritu Santo en este tiempo? ¿A dónde hay que? Porque a veces nos desgastamos tanto con los adultos que ya los adultos tienen su mente ya lista, sus ideas preconcebidas, ya no van a cambiar, ya por más que usted le hable, le predique, el adulto ya está formado. Pero los niños no. Los niños están en proceso de formación, los adolescentes todavía pueden ser influenciados por la palabra de Dios. Pregúntele usted al Señor, ¿dónde hay que invertir tiempo? ¿Dónde hay que llevar el mensaje? Yo sentí de parte de Dios que los niños y los adolescentes estaban diciendo, pasa por nuestra edad, por nuestra generación y ayúdanos. Que el Señor les bendiga,